Y bien, comenzamos a desandar la propuesta periodística de este día martes y decíamos recién con los colegas que una de las áreas que tiene que ver con la educación en la escuela secundaria, con todo lo que eso significa para el aprendizaje de los jóvenes, darle una salida laboral con la utilización de diversos elementos técnicos como es la educación técnica. En Paraná y en la provincia de Entre Ríos existen muchas escuelas con estas características que también sirven de mucho para el desarrollo de futuras generaciones de argentinos y de entrerrianos en este caso. Con tal motivo, hoy vamos a dialogar con uno de los referentes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica MET, Carlos Varela. Carlos, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Rubén, y no al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre nos das un espacio, no solamente cuando estamos en la coyuntura de complicado, sino estos momentos son interesantes para que la comunidad en general y también nuestros afiliados y los docentes y los directivos nuevos, que hay muchas camadas de directivos nuevos por los concursos de oposición que ha habido y autoridades que se ha ido recambiando por el cambio de gestión, que es interesante que conozcan la visión y lo que traemos los viejos. Ya estoy dentro de los viejos del gremio, para conocer un poquito de dónde nace la educación técnica, cuál fue el objetivo cuando se crea la educación técnica, que no debemos perderlo de vista. O sea, eran 3 salidas las que tiene y debería mantenerse el egresado. O sea, la educación técnica fue creada por una necesidad del país y también para el avance técnico y tecnológico en ese momento. Y no ha cambiado en absoluto las necesidades, ya sea laborales y tampoco las necesidades del país. Por lo tanto, el egresado de la educación técnica tiene que tener 3 ejes fundamentales en sus capacidades y competencias. O sea, poder proseguir estudios superiores, pero lamentablemente hay algunos directivos que se enamoran y dicen, no, nosotros el objetivo es sacar buenos egresados para que continúen y sigan estudios terciarios y universitarios. Es una de las ramas. La otra posibilidad, y no tenemos que descuidarla, es el libre ejercicio de su profesión, porque no se debe perder nunca de vista que los técnicos nunca nos consideramos, ni es que seamos mejores que ninguna de las otras modalidades del nivel medio. Sí decimos, el único título de nivel medio que cuando egresa el estudiante tiene competencias profesionales, o sea, firma un plano, firma una carpeta de presentación y cobra por ese servicio, por la firma. Uno se matricula en el colegio de técnico y empieza a cobrar por la firma por haber sido egresado de una escuela técnica. Pero ojo, los directivos y los docentes, ya sea maestro o profesor, tenemos que tener muy claro, junto con esas competencias profesionales, también están atadas responsabilidades civiles y penales, claro, que no es un tema menor. Claro, por supuesto, no es nada sencillo, pero lo más importante es que hoy hay escuelas técnicas que muchos, a veces uno en la ciudad, porque estamos en la capital de la provincia, no se da cuenta, pero en el resto del contexto de toda la provincia, una escuela de estas características para un chico que empieza la escuela secundaria y termina con una salida laboral, porque es un oficio, debe ser algo incalculable. Usted lo debe ver como hombre del interior, ¿no? Ese es el tercer salida del egresado, justamente. Dijimos, proseguir estudios superiores, trabajar en el libre ejercicio de su profesión, y la tercera es una salida laboral, sea en mandos medios o mano de obra calificada, que a veces para que realmente sea calificada hay que ayornarla con un curso de formación profesional que en los últimos años se han dotado la mayoría de las escuelas técnicas, aparte de la tecnicatura, en trayectos de formación profesional para lo que necesita, sea la industria, sea el comercio, muy puntual.
a los efectos de no desvirtuar y no modificar o alterar el plan de estudio de las escuelas técnicas para una demanda puntual de la localidad o del departamento, porque tienen validez nacional los títulos de técnico cuando están a nivel nacional homologados. Para eso están los cursos de formación profesional, que viene una industria y dice, yo necesito soldadores profesionales, no es un técnico. Ahora el técnico con un curso de 6 meses, 7 meses en soldadura de distinto tipo y de última generación es un soldador profesional. Necesito tornero, necesito control numérico. Se hace una capacitación intensiva que ya lo tuvo, todas las bases la tienen el técnico, necesita una especialización y lo va a tener en particular. Carlos, dentro de la demanda, porque sé que la matrícula de las escuelas técnicas año a año ha ido teniendo una mayor demanda, un crecimiento, ¿qué es lo más requerido, qué es lo más buscado por los jóvenes que le da una salida laboral rápida? Bueno, los estudiantes entran pensando de que lo importante de la educación técnica es el taller. Sí, el taller, los laboratorios y los sectores productivos es el eje vertebrador de la educación técnica. Ahora, todas las otras disciplinas o espacios curriculares es lo que apuntala ese eje vertebrador. Si no se tiene cada uno de los espacios del ciclo básico y del ciclo superior, va a tener una falencia en la capacidad y las competencias cuando egresen. Por lo tanto, esa es la principal tarea desde el principio, que algunos dicen, no, yo vengo por el taller. Mirá, querido, el taller solo no alcanza. Necesitas la parte teórica porque los cálculos, saber de dónde sale, no alcanza con saber hacer las cosas, sino por qué funcionan y por qué no se van a romper o se van a romper menos cuando la tenemos en funcionamiento. Ahora, dentro de todo ese contexto, Carlos, los chicos o los jóvenes deben buscar, no sé, un tornero, sí, un electricista. A veces en el interior la demanda de muchas de estas cosas de mano de obra salen de esta escuela y deben tener ya trabajo el primer día. Así es. Bueno, lamentablemente, el problema en el interior a veces es que en el anteúltimo año el estudiante se ve ilusionado con un trabajo, abandona ese último año, no son muchos, porque que ya lo tiene una salida laboral y ve un sueldo atractivo, lo comienza, pero uno siempre lo habla y le dice, escuchame querido, es el último envión. Uno nunca sabe si eso va a ser hasta que vos te jubiles en esa empresa, más hoy en día que es muy cambiante la necesidad de la industria del comercio. Pero en general los estudiantes entran muy ilusionados con los talleres y una vez que pasan al ciclo superior es muy poco el número que abandona. Y la salida laboral la tienen prácticamente asegurada en la mayoría, más en el interior, como bien vos decís y has remarcado ya en muchas entrevistas que hemos tenido. A lo mejor en Paraná, en Concordia, en Gualeguaychú, donde hay varias escuelas técnicas, no se nota, pero en una localidad donde hay una escuela técnica, o a veces tiene que ir el aula taller móvil a dar algún curso de formación profesional porque no existe la posibilidad de que se afinque una escuela técnica. Es incalculable la gente que se arrima y lo que agradece esta modalidad de que le da una herramienta, como vos lo dijiste, una herramienta para poder salir a afrontar las necesidades que cada vez tiene más, ya sea en la parte laboral de la persona para sustentarse, como la industria del comercio ante la tecnología y la técnica que nos viene siempre empujando. Carlos, le quiero preguntar también la otra, porque quien está viendo esta nota puede preguntarse o plantearse en las escuelas, ¿hay suficiente equipamiento técnico? A ver, no sé, se me ocurre un taller de tornería, un taller de electricista,
cómo instalar gas, bueno, una cantidad de cosas que son las demandas que requiere la sociedad todos los días, porque necesitamos en nuestra propiedad, en nuestra casa, un electricista, un gasista, un tornero, un carpintero, porque hoy uno busca en Paraná un carpintero matriculado o que sepa trabajar y bien, y no lo hay. Es difícil. Bueno, tocás un tema fundamental que estamos con algunos temores, que eso no significa de que vaya a suceder, pero desde que comenzó el año a la fecha, no hemos recibido un solo peso de nación para la parte de insumos, consumo herramental menor y abastecer todo lo que se necesita para esto que vos decís. Nosotros desde el 2005 en adelante, está la ley de educación técnico profesional, después está la ley de financiamiento, y hay una ley que obliga a la nación a pasar el 0,2% del presupuesto total de la nación, que parece poco un 0,2, pero son muchos miles de millones de pesos, para la modalidad técnico-profesional de toda la Argentina. Hay una fórmula polinómica de acuerdo a la cantidad de habitantes, de escuelas técnicas, agrotécnicas y centros de cada una de las provincias, y la nación nos pasa. El año pasado, por ejemplo, para usarlo simplemente de referencia, en Entre Ríos vinieron más de 1.500 millones de pesos para este fin de la nación. En este año han venido algunas partidas, 300, 400 millones de pesos, que eran un remanente que quedaba, una deuda que quedaba del 2023. Todavía no ha venido ninguna de las partidas 2024, nos tiene un poco nervioso y trabajando con el CONETIP, con el Consejo Federal de la Nación, con AME Nacional, nuestro secretario general Andrés Bessel es secretario gremial nacional, así que es el que hoy está justamente en AME Nacional trabajando en el Consejo Federal, y uno de los temas es que no se retrasen, porque a veces por problemas de rendiciones, que sí los hay, sí hay algunas escuelas, hay algunas jurisdicciones que están mucho más atrasadas que Entre Ríos en las rendiciones, que será cuestión de que investiguen, de que controlen, que hagan los balances y las gestiones que tengan que hacer, y que se haga responsable el que no haya cumplido. Pero lo que necesitamos son los fondos específicos para que las escuelas tengan los recursos. Caso contrario, nos va a pasar lo que nos pasó allá lejos, ya hace tiempo, pero a nosotros los viejos todavía nos duelen las heridas de los 90, cuando los tutores, los padres se tenían que hacer cargo de los materiales, de los insumos, para que los estudiantes puedan hacer las distintas prácticas en los laboratorios, en los talleres, en los sectores productivos. Y hoy en día, con la necesidad y la coyuntura que estamos viviendo, si los padres tendrían que afrontarlo, sería extremadamente complicado. Y Carlos, estamos peleando en eso. Le pregunto 2 o 3 cosas que creo que son fundamentales en esto. ¿Hay escuelas que no tienen elementos técnicos para desarrollar esta salida laboral para los chicos? La mayoría de las escuelas, si hicieron las cosas como correspondía desde el 2006 en adelante, tuvieron la posibilidad a través de esto que yo le decía, plan de mejora. Todos los años han venido herramental menor, herramental mayor, hay una tarjeta Citrared que la maneja el rector del establecimiento para gastos menores y lo de parte de insumo y consumo, y todavía está quedando remanente, porque siempre en el depósito se va comprando, conociendo que costó al principio, y ahora no es que no vino en enero, no vino en febrero, marzo, arrancamos, no es que ya se terminó, pero nos ponemos nerviosos porque nos hemos estado acostumbrando de que los depósitos tengamos un abastecimiento para 4 o 5 meses. Bueno, 4 o 5 meses, si después de julio no tenemos partida, se va a empezar a ver que el resentimiento de este tema que... Bueno, ahí lo tendremos que tratar de otra manera. Se han hecho algunas medidas de fuerza a nivel nacional, no solamente por el incentivo docente, que dejó de percibirlo, que la ley caducó en el 2023, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El incentivo estamos peleando para que se restituya, pidiendo una nueva ley. Esta ley de financiamiento de la modalidad técnico-profesional está plenamente vigente, y lo que pedimos es el cumplimiento. Que hagan todos los controles y que se responsabilicen los que no cumplieron,
pero por favor que los fondos los necesitamos. Y Carlos, no puedo dejar de preguntarle, porque usted también tocó el tema, recursos para las escuelas técnicas. Esto significa plata para comprar equipamiento, talleres de carpintería, de gas, de electricidad. Pero también hay que pensar en el sueldo, en los saberes de los profesionales que enseñan, de los profesores de las escuelas técnicas, porque en definitiva es un docente que entrega gran parte de su vida trabajando, enseñando a los más jóvenes para que tengan una salida laboral en el futuro. Sé que el gremio declararon insuficiente lo que le dio el gobierno, pero lo terminaron aceptando. En los últimos años, ¿es escaso el sueldo para el sector? Bueno, nosotros hace años que venimos hablando de recuperación salarial. Lenta. No hablamos de aumento, sino recomposición salarial, porque estamos tratando de alcanzar la pérdida del poder adquisitivo que venimos teniendo los últimos años. Que le ha afectado a todos los sectores, Carlos, eso es verdad. A partir del cambio de gestión lo estamos padeciendo todos los ciudadanos, porque bueno, se está transparentando una situación que veníamos, no vamos a entrar en temas políticos. Sí decimos, este año nosotros tuvimos una apertura en la provincia puntualmente, siendo que es la relación laboral que tenemos nosotros, en paritaria permanente la negociación, la buena predisposición de los paritarios, tanto de la gente del Consejo como nuestra por parte de los trabajadores docentes, que somos los sindicalistas, 4 representantes ACMER, un representante AMET en paritaria, y UDA y SADOP, que van con voz y sin voto, pero hemos estado permanentemente, casi semanalmente, reuniéndonos, y hemos ido ahí tirando para no aflojar y aflojando para que no se corte. Bueno, ahora se consideró insuficiente, se aceptó después de hacer algunas medidas de fuerza, y en julio, cuando se conozca la inflación del mes de junio, nos sentamos, el gobierno se compromete a analizar cuánto fue la inflación consolidada desde enero a junio, cuánto fue la recomposición salarial que otorgó el gobierno de enero a junio, y esa diferencia la afrontaría en cuotas en el segundo semestre, y ya comenzaríamos a hablar sobre el segundo semestre. Carlos, le agradezco como siempre la gentileza de venir a contarnos la situación del sector, y las puertas siempre están abiertas. Muchísimas gracias, un gusto como siempre, saludos. Muchas gracias. Carlos Varela, uno de los referentes de AMED, en este caso hablándonos de las condiciones de las escuelas técnicas de la provincia de Entre Ríos y la importancia para los jóvenes como una salida sociolaboral. Dejamos este tema y vamos a abordar otro, porque en las próximas horas en la capital entrerriana se va a presentar un libro que tiene que ver con reflexiones y acciones del Papa Francisco. Con tal motivo vamos a dialogar con el doctor Marco Galo, que es director de la Cátedra Pontificia de la UBA. Doctor Marco, buenas tardes, gracias por acceder a dialogar con nosotros, y cuéntenos algunos detalles de este libro que se va a presentar en las próximas horas aquí en la sede de la Universidad Católica Argentina. Perfecto, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto hoy poder contar, difundir sobre todo lo que el pensamiento del Papa Francisco con referencia a las personas mayores. El libro se llama Rivolución de la Ternura, pensamiento e enseñanza del Papa Francisco para vivir mejor con nuestros años. Ha sido un poco el esfuerzo de poder recoger lo que son homilías, intervenciones, seminarios que Papa Francisco ha pronunciado como pontífice, pero también anteriormente cuando era arzobispo de Buenos Aires. En esto, digamos, Papa Francisco hay, como en otras temáticas, una continuidad de pensamiento. Sobre todo, yo pienso que es importante porque Papa Francisco continuamente habla de los 2 puntos de la vida, niños y ancianos, como lo descartado de la sociedad. Y efectivamente nosotros lo podemos comprobar
pienso que el periodo dramático de la pandemia ha sido para las personas mayores un momento dramático, una verdadera matanza, sobre todo pensando a todos los ancianos que viven muchas veces en institutos geriátricos, que Papa Francisco define muchas veces como verdaderos campos de concentración, ¿no? Entonces, digamos que también esta reflexión nace también en una persona que ya es grande. Papa Francisco, como ustedes saben, asume el pontificado a los 76 años. También uno de sus primeros discursos que hace a los otros cardenales una vez que ha sido nombrado es exactamente el tema de la ancianidad, ¿no? Entonces, también dentro de la iglesia adquirir esta sabiduría de los ancianos. En muchos pronunciamientos, Papa Francisco habla de los ancianos como las raíces y lo que de alguna manera ayudan a transmitir la historia. Entonces, muchas veces la sociedad, dice Papa Francisco, vive sin las raíces, como si las raíces no existieran. Y entonces también esto es un problema para las nuevas generaciones. O sea, las ramas sin las raíces se mueren, se pudren. Entonces aquí también hay todo un tema de una ruptura generacional que el Papa Francisco quiere de alguna manera, digamos, poder sanear. Está todo el tema, por ejemplo, de la relación intergeneracional, ¿no? Propio hace... Sí. En esto que usted va a presentar, es como que uno ve que la sociedad busca escapar de lo que es el sentimiento del tiempo, porque a veces el tema de la vejez, uno ve a diario que a veces el resto de las personas no le dedicamos mucho más tiempo a la vejez cuando es parte de nuestra vida y no hay que escaparle porque a todos nos va a tocar esta situación tarde o temprano, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Esto es una gran verdad y además asistimos por la primera vez a, digamos, un cambio de época porque el continente anciano, el continente de los mayores es cada vez más grande. En Argentina tenemos más de 7 millones de personas que tienen más de 65 años. Entonces es un porcentaje muy, muy importante, sobre todo en las grandes ciudades, Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Córdoba, también pienso que en Paraná también los ancianos no son pocos. Y esto también nos pide una reflexión. O sea, hoy, gracias al progreso de la medicina, tenemos más o menos 30 años más de vida, o sea, respecto a 50 años atrás. Esto significa 3 generaciones. Entonces hay que repensar, digamos, muchas veces hay muy poca reflexión sobre estos 30 años que vivimos más. Y esto es, en este sentido, lo que también quiere un poco transmitir el Papa es que hay que, digamos, pensar que los ancianos de alguna manera son el futuro, porque todos, como usted también justamente recordaba, todos seremos, esperemos de ser ancianos. Entonces aquí el problema es la calidad de la vida. Hay todo el tema, por ejemplo, que se está afrontando en muchos países, como por ejemplo en Europa, de poder asistir al anciano en su casa, en su domicilio, y de alguna manera quindi pensar come certe istituciones, come los institutos geriátricos, tienen que terminar como un ciclo, como fue a su tiempo por el tema psiquiátrico, los manicomios o los orfanotrofios. En este sentido, por ejemplo, todo esto significa también mejorar la calidad de la vida. Por otro lado, Papa Francisco no se cansa de llamar la atención. Por ejemplo, él desde 4 años ha declarado, digamos, la Jornada Mundial de los Abuelos, ¿no? En el julio está la Jornada Mundial donde el Papa envía un mensaje
a todos los ancianos del mundo y también se hacen diferentes iniciativas. Esto proprio por llamar la atención a la opinión pública sobre el tema de los mayores. Y además sobre el tema de la generación, del tema, digamos, intergeneracional, propio hace menos de un mes se ha tenido en Roma un encuentro abuelos y nietos. Proprio un momento muy significativo, muy lindo, donde proprio el Papa quiso manifestar la belleza, digamos, la positividad de una relación entre abuelos y nietos. Marco, este viernes va a estar aquí la presentación de este libro. Por último, para redondear, les contamos a la gente que va a ser en la sede de la UCA a partir de las 18 horas. Y este libro va a contener también intervenciones del Papa Francisco, especialmente, como decía usted, Marco, sobre la ternura y especialmente de los adultos mayores. La pregunta es abierta a todos los sectores del público que quieran conocer un poco más sobre parte de la enseñanza del Papa? Absolutamente, abierto a todos. Pienso que también es una linda oportunidad también para las nuevas generaciones, ¿no? También para entender y comprender la profundidad del pensamiento del Papa Francisco sobre esta temática. Marco Gallo, le agradezco la gentileza de dispensar su tiempo para contarnos, como titular de la Cátedra Pontificia de la UBA, de esta presentación que será el próximo viernes en Paraná a las 6 de la tarde. Gracias por su tiempo y las puertas siempre están abiertas para difundir este tipo de cosas. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, cambiamos de tema y como todos los días ya estamos para hacer el pase con el colega Horacio Muglia como todos los días. Horacio, buenas tardes, te vemos y escuchamos. Hola querido Raúl, ¿cómo te va? Muy buenas